A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, nuevamente gracias por estar conmigo en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Hoy vamos a tratar el tema de la banca. Alguien dirá, si estamos en crisis económica, tenemos contracción económica, el Producto Interno Bruto por habitante está estancado, hemos vuelto a un ingreso per cápita en términos reales en inflación del país igual que el año 2012. Si estamos así, ¿cómo está la banca? ¿La banca está debilitada? No. La banca sigue estando sólida, la banca sigue estando solvente y sigue estando líquida, con buenas políticas, y eso gracias no al gobierno anterior ni a este gobierno, sino por la competencia, la experiencia, la eficiencia que tienen los altos administradores bancarios privados, y porque sus directores están inundados de muchas personas sencillamente que tienen experiencia en esta materia. De tal manera que la banca tiene esa situación para beneficio, como siempre yo digo, no de los accionistas solamente. Los accionistas son dueños de los bancos y por lo tanto ellos persiguen utilidades. Sí, pero es para beneficio de sus clientes, para beneficio de los depositantes. Depositantes que en cualquier momento que pierden la confianza en un banco, retiran su plata del banco, así de simple, ¿sí? Entonces, la banca está muy bien. Ahora, uno observa lo siguiente, y hay que ligar un poco de lo que pasa en el resto de la economía para ver más o menos la situación de la banca, aparte de lo que he dicho, ¿no? La expansión del crédito de la banca está creciendo un poco más rápidamente de lo que crecen los depósitos. Y eso implica que están usando un poco de liquidez interna que tienen los bancos para poder financiar esa expansión crediticia mayor. O luego porque se consiguen líneas de crédito de corresponsales internacionales en Nueva York, en París, en otros países desarrollados europeos, en Japón. ¿Para qué? Para ponerla a disposición de sus clientes. Clientes que muchos de esos son empresarios privados que sencillamente importan materia prima, bienes de capital como maquinaria industrial, maquinaria agrícola, etcétera, o bienes de consumo, ¿sí? Entonces, los bancos muchas veces consiguen esas líneas de crédito para poner a disposición de sus clientes. Y también a veces algunos bancos consiguen, y han conseguido algunos bancos grandes sencillamente, una cooperación de instituciones como el Banco Interamericano o la CAF, por ejemplo, que son organismos multilaterales de financiamiento, con tasas de interés y plazos para esas líneas de crédito que son razonables. Y los bancos lo que hacen es expandir el crédito con ese dinero de afuera. Pero los depósitos, que es la base fundamental para la existencia de los bancos, vienen creciendo menos rápidamente que la expansión del crédito. Eso es bueno para la economía porque los empresarios privados tienen un poco más de crédito. Sin embargo, hay una serie de factores que amenazan a esta expansión del crédito. ¿Cuáles son esas? En primer lugar, como varias veces he dicho en otros programas, el déficit fiscal del gobierno es una amenaza para la liquidez bancaria. ¿Por qué? Porque los bancos, dentro de esa liquidez que tienen, una parte la tienen afuera, cumpliendo todas las particularidades de su negocio, como lo tienen adentro del Ecuador. Una parte importante lo tienen el Banco Central cumpliendo disposiciones reglamentarias. Los bancos en general, igual que otras entidades financieras,
tienen que tener el Banco Central por lo menos un porcentaje de sus depósitos. Los bancos siempre tienen un excedente por una serie de razones X o Z. Entonces, con el déficit fiscal, que es enorme para este año, de más de 6.000 y pico de millones de dólares, sencillamente los bancos de repente dicen, el gobierno se me puede llevar la liquidez. ¿En qué sentido? En el sentido que el Banco Central toma ese dinero que no es de ellos y compran bonos del Estado. Sea bonos más de un año o menos de un año. Pero en definitiva financiar por parte del Banco Central con ese dinero sencillamente pues actividades públicas. Y entonces esa liquidez puede estar en peligro por este motivo fiscal, ajena a los bancos, ¿sí? Entonces el día de mañana los bancos dicen, ah caramba, esto es una amenaza para mi coeficiente de liquidez o para la liquidez que yo creo que debo tener en esta etapa de incertidumbre. Y entonces, ¿qué harían los bancos? Sensatamente, comenzar a reducir la expansión del crédito. ¿Para qué? Para que la liquidez les quede más en función de ciertas metas que cada uno de los bancos tiene, ¿sí? Pero aparte de esa amenaza, hay otro, en la que el gobierno, en el proyecto de recuperación económica y que la Asamblea la ha estudiado y ha aprobado algo que ha mandado al señor presidente y que tiene que decidir si es veto parcial o total, sencillamente hay una disposición que se dice, si los ecuatorianos, cualquiera que este sea su condición social, retiran plata de los bancos para ponerlos en el colchón o para ponerlos fuera del país, asumamos eso, pagando el 5% de impuesto a la ley de divisas, por supuesto, ¿sí? Si eso pasa y esas preferencias por el liquidez de los clientes, los bancos le permiten a los clientes y van más allá de una meta que establecerá el directorio del Banco Central, sencillamente eso excedente, sencillamente le debito de las cuentas de la liquidez externa que tienen el extranjero los bancos. Grave error del gobierno y de la Asamblea poner disposiciones de esa naturaleza en esa ley. Les doy un ejemplo sencillo. Supóngase que el director del Banco Central diga, mes a mes, el crecimiento de esta masa monetaria que esté en los colchones, supóngale que esté en los colchones, supóngase que sea 100, meta del director del Banco Central. Y supóngase que por cualquier circunstancia, no los bancos, sino los depositantes, y por desconfianza, ¿sí? Dice, yo voy a sacar pues $200 de los bancos para meter al colchón. Y entonces, hay 200 que salen de los colchones, por decirlo así, la meta del central es 100, por lo tanto, los 100 señores banqueros, yo les debito de su liquidez externa. Eso es altamente peligroso, amigos y amigas, muy peligroso. ¿Por qué? Porque los bancos, tratando de mantener, como dije anteriormente, una liquidez, un monto de liquidez necesario frente a la incertidumbre que se siente en los mercados, que siente todo el mundo, y que los banqueros también son seres humanos, que un momento dado ven las cosas no claras al futuro y lo que quieren es tener más liquidez, ¿verdad? Y entonces, si eso es así, ¿cómo pueden tener más liquidez? Restringiendo la expansión del crédito. Si el crédito está creciendo al 20%, supóngase anual, y los depósitos de la banca están creciendo al 10%, entonces pues yo lo que hago como banco, viendo estas dos decisiones que están en ese proyecto de ley, que está en consideración del presidente o que ya el presidente está aprobando en este momento, sencillamente yo bajo el crecimiento de la expansión del crédito del 20 al 10%, ¿para qué? Para estar totalmente protegido con un monto de liquidez adecuado por cualquier circunstancia que se avecine hacia el futuro, si es que estas cosas no se esclarecen en materia de política económica y financiera. Y si el gobierno del presidente Moreno quiere seguir el mismo esquema de política económica y financiera hacia el futuro, entonces los mercados, los empresarios, las amas de casa, los hogares, se convertirán en personas y agentes pesimistas. Y frente al pesimismo, frente a los temores, a las dudas, la gente lo que a veces hace, aunque se censure ese accionar de los ecuatorianos, quieren más liquidez en sus bolsillos, ¿sí? Y uno no puede como gobierno obligar a la gente
sencillamente a no tener plata en su bolsillo o en el colchón, en la caja fuerte, ¿sí? Eso es la libertad que todos los ecuatorianos tenemos, ¿sí? Lo que el gobierno tiene que hacer es dar seguridades, dar confianza, brindar confianza. Y para eso se necesitan políticas económicas adecuadas, sólidas, consistentes, ¿no? Con la confianza, con la seguridad, para ir desbrozando todo este terreno de incertidumbre. Ya no solamente es incertidumbre económica y financiera, es una incertidumbre que también de tipo política, porque los políticos también, después de estas declaraciones del secretario, del que era secretario de la presidencia, han creado más incertidumbre política, y eso, aunque no se quiera creer, también se transfiere a incertidumbre económica. La política incide en la economía, amigos. Mientras no haya tranquilidad política, mientras no haya certidumbre política hacia dónde va el país, eso afecta a la economía, afecta al crecimiento económico, afecta al crecimiento de las inversiones privadas, nacionales e internacionales. Y todo eso implica ¿qué? Que el desempleo no va a ser derrotado. La economía tiene que crecer por lo menos al 4% en términos reales. No va a crecer el año que viene, pero lo que uno supone que el año que viene, comenzando el año, el gobierno tiene que sencillamente llevar a cabo una serie de acciones, un plan económico sólido que tenga el respaldo no solamente de la sensatez macroeconómica, ¿sí?, sino que tenga el respaldo financiero de organismos multilaterales de financiamiento. ¿Cómo cuáles? Banco Interamericano de Desarrollo, que ha estado ayudando al Ecuador. La Corporación Andina de Fomento, que ha estado ayudando al Ecuador, por supuesto. Pero también el Banco de Inversiones Europeo. Y aquí hay un tema y una institución que hay que mencionarla, aunque a algunos seres pseudoizquierdistas les moleste: Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario sirve para muchos propósitos. Primero, para dar líneas de crédito o crédito para apoyar la balanza de pagos de un país o para restaurar ciertas deficiencias en la balanza de pagos, ¿sí? Pero también da asesoría. Y aquí permítame decirle lo siguiente: los mercados, los agentes económicos, los banqueros y los economistas, y yo me incluyo en eso, no tenemos algunas dudas sobre el sistema de cuentas nacionales, sobre la transparencia de las finanzas públicas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Pedir la cooperación del FMI, que tiene un departamento de cuentas nacionales sencillamente extraordinariamente competente, gente experimentada. ¿Qué es el sistema de cuentas nacionales, amigos? Posiblemente ustedes no estén informados sobre eso. Por ponerlo en forma simple, no es sino un sistema, una metodología para medir una serie de acontecimientos económicos, como el crecimiento de la economía, el crecimiento de la agricultura, el crecimiento de la industria manufacturera, el crecimiento de las exportaciones, ¿sí?, el crecimiento a nivel global a través de una vía, cuánto consumen los hogares, cuánto invierten los empresarios, cuánto inversión extranjera, etcétera, las exportaciones, etcétera. Hay varios métodos para poder estimar el crecimiento de la economía. Y si esa metodología tiene fallas en el caso ecuatoriano, entonces mañana va a salir el Banco Central a decir la economía va a crecer a tal porcentaje, cuando de repente no hay bases sólidas para la estimación. No por mala fe de los técnicos del Central, no, sino por unas faltas de perfección en la metodología. Entonces aquí vale la pena pedir la cooperación del FMI. ¿Para qué? Para que venga, haga el análisis del sistema de cuentas nacionales ecuatorianas, vea la metodología y pueda sugerir cómo perfeccionar toda la metodología para hacer la estimación del crecimiento de la economía global y a nivel sectorial. Y asimismo, el Departamento Fiscal del FMI puede brindar, ¿qué cosa? Una cooperación técnica. ¿Para qué? Para que nos indiquen cómo transparentar todas las finanzas públicas. Hay mucha oscuridad en las finanzas públicas, hay mucha oscuridad en la información, mucha oscuridad. Y uno no sabe exactamente, en un momento dado, como veíamos en un programa anterior, todo lo que es la deuda, ¿verdad? Asimismo, en materia de las cuentas, del déficit fiscal, el gobierno dice, pues es 4.000 millones, pero de repente uno comienza a hacer cuentas por otro lado y no es así. Entonces hay que transparentar también las finanzas públicas. Los banqueros, en su actividad, comienzan a ver la situación macroeconómica del país, comienzan a analizar los temas de crecimiento económico y la información que sale de cuentas nacionales del Banco Central.
y también comienzan a chequear sencillamente qué pasa con la posición fiscal. ¿Por qué? Porque los bancos corren riesgos. El prestarle $1 millón de dólares a un cliente es un riesgo. Si un banco no calcula bien el riesgo, mañana el cliente no le puede pagar y tendrá que demandar para recuperar o ejecutar una garantía, si es personal, o si es una hipoteca, o si es una prenda, ¿verdad? Entonces los banqueros en todas partes del mundo privados se alimentan de una serie de insumos, de información que viene del Banco Central, que viene del Ministerio de Finanzas. Y si ahí hay una metodología equivocada o hay fallas de buena fe, pero fallas, que hay que perfeccionar todo eso, entonces para eso está el FMI. Y eso no implica crédito, significa cooperación técnica. Entonces yo, en forma muy respetuosa, yo sugiero al poder público, pida esa cooperación técnica del FMI. Y a medida que hay una metodología más perfeccionada, esa información correrá a los mercados, correrá a los empresarios, a los hogares, a los bancos, especialmente a los bancos que toman decisiones de crédito para financiar una nueva fábrica de tractores, una cosecha aquí de arroz, o para financiar sencillamente también, hay que reconocerlo, importación de automóviles, ¿sí? Entonces, amigos, hay que darle información del gobierno transparente, fidedigna a los banqueros, para que los banqueros toman decisiones de riesgo, puedan calcular bien los riesgos y no se metan en problemas con decisiones no adecuadas. Correr riesgos en la banca en cualquier parte del mundo es una cosa sumamente delicada, que para eso hay que hacer un análisis objetivo de quién está solicitando el crédito, una persona natural, un empresario que quiere aumentar la capacidad instalada, un empresario que quiere poner un nuevo proyecto de inversión, una nueva fábrica. Entonces hay que analizar la capacidad de generar ingresos de ese nuevo proyecto o de esa empresa que está aumentando la capacidad instalada de producción, o de una persona que está pidiendo un crédito para vivienda. Hay que analizar quién es esa persona, qué tipo de sueldo tiene, cuál es su ritmo de vida, cuáles son sus gastos, etcétera, para saber si hay espacio para que pueda honrar la deuda hacia el futuro. Y si un banquero llega a la conclusión que es demasiado riesgo y hay dudas sobre la capacidad o generación de ingresos suficientes o de una persona natural o de una empresa, ese banquero en cualquier parte del mundo le dice: lamento, no te puedo ayudar. Yo sé que muchos clientes en el Ecuador, en todas partes del mundo, dicen que los banqueros le dan a uno el paraguas cuando hace sol, pero cuando llueve no le dan el paraguas. Lamentablemente ese es un buen ejemplo, pero eso es lo que pasa con los banqueros, porque corren riesgo. Y cuando hay una crisis, como por ejemplo pasó en 2007 en Nueva York, por ejemplo, los banqueros no querían prestar porque decían: mañana el crédito que voy a dar no lo puedo recuperar y mi situación delicada de cartera se deteriora más. Entonces, de repente los banqueros, que también son seres humanos, se ponen a veces optimistas y expanden el crédito más allá de lo que es conveniente. O a veces se ponen pesimistas y sencillamente contraen el crédito más allá de lo que es conveniente. Pero ahí la autoridad es la que tiene que orientar, no el crédito, sino orientar con mensajes, con información fidedigna sobre determinadas cosas. El banquero, independientemente de todo, es una institución necesaria y hay que ayudar a la banca a profundizar el índice de bancarización. Hoy por hoy, cuando usted compara los depósitos, el crédito de la banca con respecto al PIB y lo compara con otros países de América Latina, los bancos han hecho un buen trabajo, pero todavía insuficiente. Entonces, hay que estimular a los bancos a que profundicen más la bancarización en el país. ¿Eso es posible? Sí es posible. El país necesita más crédito en condiciones adecuadas y razonables. Y lo que tenemos fundamentalmente en el Ecuador es una banca comercial privada. Y la banca comercial se caracteriza en todas partes del mundo, no solamente en Ecuador, en que los préstamos son fundamentalmente de corto plazo, 90 días, 180 días. Y de repente un empresario dice: oiga, pues yo voy a poner una fábrica, voy a comprar tractores, voy a comprar maquinaria industrial. Eso no se paga, pues, ese activo en 6 meses, en un año. Yo necesito 5 o 10 años, ¿sí? Y los bancos a veces corren ese riesgo, pero como los bancos son bancos comerciales,
dependen de los depósitos fundamentalmente, y los depósitos de ahorro, como los depósitos en cuenta corriente, son depósitos a la vista, que en cualquier momento desaparecen. Y los depósitos a plazo, 30, 60, 90 días, un año, etcétera, que claro, hay que ir el último día para reclamar su dinero cuando es una inversión de depósito a plazo. Pero esos depósitos, que es la fuente que tienen de financiamiento para expandir la cartera de crédito y correr riesgo los banqueros, sencillamente es de corto plazo. Y por eso es que los bancos fundamentalmente prestan de corto plazo. ¿Por qué? Porque tienen sencillamente que cuidarse del descalce. Yo cuando era estudiante de economía, un profesor de banca me decía, si usted quiere ser mañana banquero, tenga presente que sus depósitos son de corto plazo, 90, 180 días. Entonces usted no puede prestar en esos plazos que duran sus depósitos a 10 años plazo. ¿Por qué? Porque si el depositante viene y quiere su plata, ¿usted qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Le va a dar un pagaré de un cliente que le prestó a 10 años? No, pues. Entonces, ese profesor mío decía, hay que impedir el descalce. O sea, si yo presto a 180 días, lo ideal es, si yo recibo depósito a 180 días, tengo que prestar a 180 días. ¿Para qué? Para que me devuelvan la plata y yo devuelvo al depositante. ¿Sí? Los banqueros hacen un ejercicio de eso. Calculan riesgos, ¿verdad? Y cuando el banquero no puede, por su naturaleza, dar plazos más allá de determinados años, corriendo los riesgos, ahí es donde debe surgir la banca pública. ¿Cuál es la banca pública del Ecuador? La Corporación Financiera Nacional, que se formó precisamente ¿para qué? Para financiar el desarrollo industrial del Ecuador, por ejemplo. De tal manera que se puedan dar créditos a más largo plazo a tasas de interés más bajas de lo que puede cobrar un banco comercial privado. O en la agricultura, lo que era el Banco Nacional de Fomento, que se creó precisamente ¿para qué? Para cooperar en el financiamiento del desarrollo agrícola. No importa si el producto es arroz o cacao, ¿sí? Para eso el Banco Estatal de Desarrollo de la Agricultura se desarrolló, se creó, y hay que fortalecer a esas dos instituciones, capitalizándolo más a la CFN y capitalizando más lo que era el Banco de Fomento. Y esa capitalización, ese dinero, tiene que salir del presupuesto del Estado. Y el Estado y el gobierno tienen que conseguir financiamiento del BID, de la CAP, para fortalecer a esas dos instituciones. ¿Para qué? Para que puedan seguir contribuyendo más eficientemente al desarrollo industrial y al desarrollo agrícola, a plazos mayores y tasas de interés menores de lo que la banca privada comercial permite. Y no es porque los bancos no le quieren prestar a 30 años, sino la naturaleza de su fondeo. Y la naturaleza de su fondeo es los depósitos de corto plazo, amigos y amigas, ¿sí? Porque si no, un banquero no sería banquero, cometería un error y conduciría a su institución a la quiebra si es que comienza a prestar a 30 años, a 20 años, a 10 años, cuando tiene depósitos a 30, 60, 90 días. Entonces, esa es la característica de la banca comercial privada y no se puede criticar ni censurar a los banqueros. En todas partes del mundo así funciona. Pero en la medida que usted tiene políticas bancarias adecuadas que permiten a la banca fortalecerse en liquidez, fortalecerse patrimonialmente sin castigar con impuestos excesivos, sencillamente el banquero a veces toma un poco más de riesgo de lo que son necesarios, ¿sí? Pero la banca es necesaria en cualquier país moderno. La banca privada tiene su función y sencillamente creo que el gobierno debe seguir apoyando esas políticas sensatas que tienen los banqueros. A veces los banqueros también, y en Nueva York, el 2007 se probó, hacen o toman acciones inadecuadas. Pero para eso es el fortalecimiento de la supervisión bancaria. Siempre he defendido, y hoy más que nunca, hay que fortalecer la supervisión bancaria en todo el Ecuador. No solamente para los bancos, sino para las cooperativas y para las mutualistas de crédito. Queridos amigos y amigas, nuevamente gracias por estar con nosotros. Pero tengan confianza, los bancos ecuatorianos siguen sólidos, siguen solventos y siguen líquidos. Es la confianza que demuestran. Yo por lo menos tengo confianza en esa solidez de los bancos ecuatorianos y creo que también ustedes lo tienen porque esa es la realidad, esos son los hechos. Y yo creo que esa es la decisión que tienen los administradores de los bancos, seguir como están, corriendo riesgos sí, pero
tomando medidas para mantener su solidez y su liquidez, aunque eso signifique reducir un poco la rentabilidad de los tiempos del pasado. Nuevamente, gracias, amigos y amigas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.